Imagina que en los 80s hubo una expedición a la Luna, tripulada por 3 astronautas. Todos eran muy distintos y con personalidades diversas. Uno era religioso, el otro ateo, y al otro eso no le importaba. El uno casado, el otro libertino, y al otro eso tampoco le importaba. Y así podría continuar la lista. Pero con todas sus diferencias, eran buenos trabajando juntos. Es más, trabajaban muy bien juntos y les gustaba bastante. Pero, ¿por qué? ¿Por qué eran tan diferentes, se llevaban tan bien? Bueno, lo que sí tenían en común era su pasión, su dedicación y su entrega al trabajo. Los tres vivían y respiraban por esta misión a la Luna, y los tres se esforzaban al máximo todos los días para mejorar y estar bien preparados para cuando tuvieran que partir. Así que, pensándolo bien, ¿por qué no se iban a llevar bien? Después de todo, eran compañeros de trabajo, y cada uno hacía mejor de lo que debía lo suyo. Era incluso lógico que se iban a llevar bien. Era, importante palabra, razonable. Además, está el detallito de que se iban al espacio. Y no sé tú, pero si voy a estar varias semanas o meses a millones de kilómetros de distancia de mi planeta, yo procuraría llevarme bien con los dos únicos seres humanos que tengo cerca. No estoy muy familiarizado con los protocolos de expediciones espaciales, pero creo que la dinámica en equipo y la reciprocidad entre cada miembro es importante. Yo no enviaría juntas a 2 o más personas que no se llevan bien a una misión fuera del planeta, sobre todo teniendo en cuenta condiciones de espacio reducidas a las que se deben enfrentar. Esto no sería, y otra vez la palabra importante, razonable. Y entonces, ¿por qué alguien haría cosas irracionales si no son lógicas? Bueno, honestamente siento que determinar o decir que siempre ser razonable es mejor solo basándose en un ejemplo como este es algo muy simplista. Y en general lo es. Porque precisamente en la economía, para desarrollar todos o la mayoría de modelos pasados y actuales, se considera que las personas son racionales siempre. Eso precisamente para simplificar el modelo y que nos dé resultados que serían lógicos pensar que alguien tomaría. Pero pasa algo y es un problema que nos carcome a los economistas, psicólogos y a todos aquellos que estudiamos el comportamiento humano. Pasa algo que es fastidioso y molesto siempre que intentamos predecir y entender el comportamiento de las personas. Y es que no siempre somos racionales. Somos emocionales, impulsivos, manipulables, carecemos de información completa de lo que nos rodea. En fin, somos irracionales, muchas veces. ¿Y no está mal? Claro que no. Precisamente cosas así son las que nos hacen seres humanos. Y por eso mismo, por cosas así, es por lo que aquellos que estudiamos el comportamiento humano hemos tenido que reinventarnos y dejar de decir ese comportamiento es irracional y ya. Y empezar a preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué eligió eso? ¿Qué lo hizo hacerlo? En la economía, estas preguntas se las hace principalmente la economía del comportamiento, con ayuda de la economía experimental. Y es precisamente de esta última de las que les vengo a hablar hoy. Este video se apoya en el libro Economía Experimental y el Comportamiento de Pablo Brañas, principalmente en su primer y segundo capítulo, así como apuntes personales realizados en diversas clases. En 1944, von Neumann y Oscar Morgenstern publicaron su libro Teoría de Juegos y Comportamiento Económico, el cual se dice fue la formalización de la teoría de juegos como campo de estudio, aunque depende a quién le preguntes. Había menciones de estos temas desde mucho antes y demás. Pero el punto es que la máxima de la teoría de juegos es que los jugadores, y escucha bien, siempre buscan maximizar sus utilidades, ya sea teniendo más o perdiendo menos, pero siempre maximizando sus utilidades. En los juegos pueden existir distintos equilibrios, ya sean óptimos o no. Y un investigador puede encontrar distintos tipos de equilibrios utilizando distintos métodos. Pero estos métodos siempre tenían algo en común. Y es que los jugadores siempre buscan maximizar sus utilidades. A esta búsqueda continua de maximizar utilidades se le conoce en teoría de juegos como racionalidad. Pero llegó un punto donde académicos como Richard Thaler, Vernon Smith
Daniel Kahneman, Amos Tversky, etc., observaron que las personas, cuando se enfrentaban a situaciones que estos juegos les planteaban, por alguna razón rara, no escogían estrategias racionales, tomaban decisiones que no maximizaban sus utilidades, o de plano tomaban las peores decisiones posibles para ellos. Y ahora, en lugar de considerar de facto estas elecciones como irracionales, sin más, estos académicos pensaron: ¿por qué tomamos decisiones que no maximizan nuestras utilidades? En esencia, ¿por qué somos irracionales? La existencia de los experimentos tiene una razón muy sencilla, y es que nos ayudan a descubrir cosas. Pero los economistas o psicólogos nos enfrentamos a un problema, y es que los experimentos requieren condiciones de laboratorio, o sea, condiciones lo más controladas posibles. Y para un químico, por ejemplo, eso es muy sencillo, porque puede controlar la temperatura del laboratorio, las cantidades, los métodos, etc. Y si hace todo siguiendo un mismo proceso, tenderá siempre a obtener un mismo resultado. Y esto porque está trabajando con compuestos o sustancias que no toman decisiones, que no varían sus opiniones en el tiempo, que no poseen sentimientos. En pocas palabras, no está trabajando con personas. Para ejemplificarlo mejor, piénsalo así. Hay dos grupos, uno de químicos y otro de psicólogos. Los químicos deben determinar cómo se comportan ciertos materiales en el espacio durante 6 meses. Y los psicólogos deben determinar cómo se podría comportar la mente humana también en el espacio durante 6 meses. Los químicos podrían sencillamente construir una cápsula que simule las condiciones especificadas y aplicar reactivos necesarios que les ayuden a observar el proceso de comportamiento de los materiales estudiados en el tiempo deseado y en las condiciones especificadas. Pero los psicólogos, ¿qué deberían hacer? Se puede pensar que igualmente se puede construir una cápsula que simule las condiciones deseadas e ingresar un grupo de personas a esta y estudiar su comportamiento durante 6 meses. Pero en esto hay un problema importante, y es que se podrían subestimar los efectos de este viaje espacial. Si ingresan a un grupo de personas, deben decir los motivos y el tiempo que va a demorar todo el experimento, además de darles a entender que en el caso de que ellos decidan terminar el experimento, los participantes están en total libertad de hacerlo y se les debe respetar esto y dar por terminado el experimento inmediatamente, algo que una vez en el espacio es imposible. Esta noción de libertad al momento de poder decidir si continuar o no, por más duro que sea el experimento, por más duro que estén siendo las condiciones, puede ser reconfortante para los participantes del experimento, y es algo de lo que los astronautas van a carecer. Es por esto que se hacen tantas pruebas psicológicas y físicas a estos, para evitar situaciones donde sencillamente el astronauta no pueda más. Si se quieren hacer una idea de cómo el espacio puede afectar en este sentido psicológico a una persona, pueden verse esta película o leerse el libro en el cual está basado. Ambos muy recomendados. Ahora, algún loco pudo pensar, pues háganlos pensar que realmente los enviaron al espacio. Los pueden sedar antes y una vez al despertar, decirles todo para que el experimento sea más preciso. Bueno, esto de por sí está supremamente mal visto por la economía experimental y por la ética en general, tanto que entre la comunidad académica de la economía experimental se considera que un experimento del cual le mienta a los participantes debe dejar de ser considerado un experimento. Y también a considerar, puede que algunos de los participantes le manifiesten a los demás la posibilidad de que sigan en la Tierra, puede que intenten escapar dado que no están seguros de esto, puede que se ataquen entre ellos, o sea, es una situación literalmente de secuestro. Puede que suicidarse ante la presión de la incertidumbre, hacer huelga de hambre, destruir la cápsula. ¿Ya ves cómo es que pueden surgir cientos o miles de posibles situaciones inesperadas que interrumpen la finalidad del experimento cuando hablamos de personas? Piensa ahora también que actualmente hay una buena proporción de economistas que consideran que teorías o predicciones que no están apoyadas en experimentos deberían al menos ser reconsideradas. Los experimentos son importantes. Primero, expuestos en el 91, los consejos de Hay son precisamente 4 consejos que él proporcionó para ayudar a los experimentadores a plantear sus experimentos de mejor manera.
El primero es que los participantes en el laboratorio o en el campo se deben enfrentar a un problema concreto. Este debe ser directamente relacionado o incluso ser el objeto de estudio de nuestro experimento. El segundo es que el diseño sea tan limpio y claro como para que se nos enseñe algo. Definir de la mejor manera el experimento, sin dar lugar a ambigüedades y ser lo más detallado y preciso que sea posible. Como mucho me ha dicho mi profesor de esta materia, los economistas experimentales deben hilar bien finito. Tercero, evitar cualquier tipo de ruido o efecto no controlado. Pareció el consejo anterior, pero aquí se hace referencia a circunstancias o variables exógenas al experimento, que pueden afectar sus resultados. Y finalmente, el cuarto consejo, proporcionar los incentivos apropiados para que los participantes tomen la decisión que más les convenga y así poder aprender de sus decisiones. Estos incentivos son importantísimos y saber implementarlos también, que no sean desproporcionados o tampoco subdimensionados. No solamente se les debe pagar por participar, sino que en cierta forma hay que condicionar los pagos a sus respuestas. Esto defiende que los participantes realmente se esfuercen y nosotros como experimentadores obtengamos resultados lo más fiables posibles. Y estos deben, o se recomienda mucho, ser en efectivo, en cash. ¿Por qué? Porque sencillamente así lo podrán gastar en algo que realmente quieran. Y entonces todos se tenderán a esforzar de la misma manera en el experimento, proporcionando resultados aún más fiables. Imagina que el pago es una torta de chocolate, pero a alguien no le gusta el dulce. Evidentemente, lo más posible es que aquel persona que sí le guste el dulce se esforzará más por ganar esa torta de chocolate que aquel al que no. Eso nos evitaría tener resultados seguros o fiables. Claro que está el hecho de que cada persona puede tener ingresos mensuales distintos, por lo que valorarán de manera diferente la misma cantidad de dinero. Pero eso ya es algo extremadamente exógeno e independiente del planteamiento del problema. Los tratamientos. En un experimento existen por lo general dos grupos básicos, uno de tratamiento y otro de control. Ambos grupos deben ser estadísticamente iguales. Dependiendo del experimento y su objetivo se determinan las características que deben tener en común, ya sea misma edad promedio, misma estatura promedio, salarios, etc. La única diferencia entre ambos debe ser un tratamiento, el cual será una variable que nos ayuda a medir cambios en la variable explicativa del experimento. Es importante tener presente que los tratamientos pueden ser más de uno, pero, y esto es crucial, al momento de hacer variaciones en los mismos, no se pueden variar dos o más tratamientos al mismo tiempo. Esto porque si obtenemos cambios en la variable explicativa, no podríamos determinar a qué variable o variables se debe ese cambio y en qué magnitud influye cada una. Por eso, las variables en tratamientos se hacen una a la vez entre cada fase del experimento. Antes de hacer un experimento es conveniente hacer pilotos, es decir, pruebas del experimento con distintos valores, parametrizaciones, para ver cómo se comportan los sujetos, si comprenden el diseño y qué tipo de resultados obtenemos. No se deben manipular los parámetros para obtener resultados deseados, obviamente, a menos que el experimento lo requiera. Segundo mandamiento: enter e intra. Un diseño entre sujetos significa que distintos sujetos participan en distintos tratamientos. Por ejemplo, para un total de 3 tratamientos, un tercio de los sujetos participan en el tratamiento 1, un tercio en el tratamiento 2 y el otro tercio en el tratamiento 3. Un diseño intrasujeto significa, por el contrario, que son los mismos sujetos los que participan en los distintos tratamientos. Por ejemplo, un mismo sujeto participa en el tratamiento 1 y luego vuelve a participar, pero en el tratamiento 2. Tercero, efectos de orden. Debe existir aleatoriedad en las situaciones dadas a los participantes, esto con el fin de aumentar la aleatoriedad de las respuestas. Se debe hallar un orden registrado de las preguntas o situaciones mostradas a cada sujeto. Está bien, pero ¿por qué debe existir aleatoriedad? Bueno, existe un concepto llamado curva de aprendizaje, y es lo que explica esta necesidad. Mira, es muy sencillo. ¿No te ha pasado que empiezas una nueva materia o un nuevo tema y al principio no entiendes ni el título del mismo? Pero con el tiempo vas viendo que realmente no es tan complicado. Bueno, esa es la curva del aprendizaje. Es el proceso de adaptación que hace tu cerebro sobre algún tema. Por esto mismo es importante aleatorizar las preguntas, para que el proceso de la curva de aprendizaje del experimento no afecte los resultados en general. Cuarto, incentivos. Estos ayudan a obtener información real sobre las preferencias de los sujetos,
dado que están atados a la posibilidad de perder o ganar. En algunos casos se puede decidir pagar unas decisiones y otras no, así sean meritorias incluso de pago, esto mediante el azar. Y esto con el fin de minimizar los costes monetarios de desarrollar experimentos. Los participantes deben ser conscientes de esto, y los pagos, como dijimos antes, deben ser en efectivo. Quinto, la réplica. Para facilitar la réplica de tu experimento en el futuro, por ti o por otra persona, conviene que todo experimento venga acompañado del máximo de información relevante posible, forma de reclutar a los participantes, instrucciones, posibles sesgos, etc. Nunca es demasiada información y entre más, mejor. Sexto mandamiento, control del experimento. Mantener situaciones constantes como el ambiente, colores, luces, olores y hasta el mismo experimentador. Este mandamiento ayuda a la replicabilidad de los experimentos. Poseer un laboratorio de economía experimental es muy beneficioso para este mandamiento. Séptimo, framing. La importancia del vocabulario, tono y cómo se digan las cosas antes y durante el experimento importa. El framing o efecto marco quiere decir que no solamente importa qué se diga, sino también cómo se diga. Octavo, los experimentalistas nunca mienten. Esto le ha ayudado a los economistas experimentales a mantener una buena reputación, aunque no mentir salga monetariamente más costoso que hacerlo. No mentir no es lo mismo que omitir información. Noveno, existencia de sesgos psicológicos conocidos. Los sujetos suelen ser aversos a las pérdidas. Tampoco les gustan mucho los cambios y suelen preferir el statu quo. Igualmente es muy común que los sujetos asuman de manera inmediata una ganancia. Eso se le conoce como el efecto renta. O que con rapidez consideren que algo que obtienen es suyo y estén poco dispuestos a perderlo. A esto se le conoce como efecto dotación. Décimo y último, observaciones independientes. A la hora de analizar los datos experimentales es importante que las observaciones sean independientes y comparables.